Como había mencionado, nos visita el capitán de fragata en situación de retiro, Luis de la Jara, uno de los oficiales navales que vivió en carne propia uno de los episodios más cruentos de la época del terrorismo en el Perú. La operación en la isla penal El Frontón, ocurrida el 19 de junio de 1986, hace exactamente 40 años mañana. Aquella mañana, de la Jara recibió la orden de intentar ingresar al pabellón azul, donde reclusos senderistas se habían amotinado con armas de fuego arrebatadas a los guardias, y fue en ese intento en que recibió un disparo de fusil en el pecho que le perforó el intestino y le fracturó el hueso de la cadera. Salvado por sus propios compañeros, que lo arrastraron bajo las balas hasta la orilla de la playa, fue luego rescatado por el entonces teniente Carlos Tello y el técnico Toribio Dioses, quienes corrieron hacia él mientras los senderistas les disparaban desde las troneras del pabellón. Ese día la Marina perdió a 3 de sus hombres: el técnico Edilberto Jiménez, quien había ayudado a salvar a de la Jara y murió de un balazo en la cabeza momentos después; el técnico Marino Palacios, caído en los primeros minutos de la operación, así como el alumno Marco Ramírez. Luis de la Jara pasó 5 meses hospitalizado en el Centro Médico Naval y 9 meses más en los Estados Unidos recuperándose de sus heridas. Hoy, 4 décadas después, viene a contarnos esa historia. Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. 40 años. Quisiera comenzar pidiéndole que tal vez le hable a aquellos que no vivieron esto, a los más jóvenes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo recuerda lo que ocurrió? ¿Cuál es la significancia? Creo que esto que está ocurriendo hoy en día, de poder presentarnos y contarles algo de lo que realmente sucedió, es algo que hace mucho tiempo debió hacerse y no se hizo. Creo que han habido por lo menos 2 generaciones de jóvenes, muchos de ellos votan, hoy en día ellos son adultos, que han recibido solamente una versión de los hechos, la versión de la izquierda. Nosotros vencimos al terrorismo en la década de los 80 y 90 en el campo militar, pero hemos venido desde esa época perdiendo la batalla cultural. La izquierda se dedicó desde el día siguiente que fueron derrotados militarmente a infiltrarse en las universidades, en el magisterio, en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en todos los centros de formación. Los jóvenes, hoy no tan jóvenes, quizá cuarentones, eran universitarios o escolares en esas épocas, comenzaron a recibir una sola versión de los hechos, la versión de que le convenía a la izquierda, haciendo o vendiendo la imagen de una fuerza armada abusiva, asesina, represora, insensible. Cuando la realidad de los hechos es que cuando la patria nos demandó, hicimos lo que deberíamos hacer: poner el pecho. Lo triste de todo esto es que han pasado 40 años y mucha gente asume una mentira repetida reiteradamente, a veces se convierte en verdad. Y eso es lo que creo que ha pasado. Esto que se está tratando de hacer hoy día, de salir a los medios y contar también la otra versión, porque ojo, yo no digo que no se cuente, que ellos no cuenten, la gente de la izquierda cuente su versión, pero lo justo es que en igual medida escuchen también la otra versión. La versión de la derecha. No hay que tener vergüenza de decir que uno es de derecha. Acá durante muchos años lo políticamente correcto era decir, si yo podía ser de derecha, pero no, eso suena feo. Entonces voy a decir que soy de centro izquierda, es un término más light. No, es tan válido ser de derecha como de izquierda. Son enfoques filosóficos y políticos diferentes, nada más. Una cosa es lo que yo crea de cada una de esas posiciones, pero el público, la gente, los civiles, deben entender que lo justo y válido es recibir las 2 versiones, y después uno tomará su propia decisión. Bueno, le creo más a este, o le creo al otro, o le creo un poco a cada uno. Pero ponerlo sobre la mesa. Exactamente. El almirante Tello es un invitado habitual de este programa. He tenido la suerte de compartir muchos momentos con él, incluido su guía en el Museo de Chavín de Huántar, en la Casa Museo de Chavín de Huántar. No sé si podría tal vez
ayudarnos a recordar. Sí, claro. Bueno, de hecho estoy aquí gracias a él. Yo siempre lo cuento. A la hora que ingreso yo al pabellón azul, ingresamos por un sector. Yo entré con un grupo de unos 14 hombres, de los cuales 12 eran de servicio militar y 2 eran suboficiales. Uno de ellos, Edilberto Jiménez Guardia, y el otro, Carlos Palomo. Nos acercamos por un extremo del pabellón azul, nos disparaban, así que había que correr, tirarse al piso, levantarse, devolver el fuego y seguir avanzando. Y cuando intentamos entrar, era un edificio de 2 pisos, quisimos entrar por la puerta del primer piso. Para el público más joven, tal vez de repente estamos hablando de que habían llegado a la isla. Yo te cuento que estando ya en la isla. El penal, el famoso sí, tienes razón, quizá para darle un poco de el entorno, el contexto. Esto de la toma de los penales empieza el día 18, yo con mi grupo llego el día 19. O sea, habían pasado más o menos 24 horas. Más o menos 24 horas. Yo llegué en la madrugada del día 19, llego yo. ¿No? 4 de la mañana, 5 de la mañana. Inicio el asalto, porque había una presión política enorme. Este levantamiento de los motines le estaba aguando la fiesta a Alan García, que tenía la Internacional Socialista. Él era el anfitrión. Entonces, había una presión de parte del gobierno que iba pues a la comandancia general, y ahí al jefe, al almirante asignado a la zona que tenía el control de la isla, y bueno, a Gianpietri, a Vegallona, y una presión muy grande, política. Llamaban cada rato, cayó el penal, ya cayó. Fue que en esa época el fiscal de la Nación, Elejalde, me parece que era, en esa época, con una comisión de paz para tratar de negociar. Entraron por mi lado, que querían negociar con ellos. Por supuesto, les contestaban disparándole, ¿no? Entonces, en un momento dijo, pero quiero entrar, dijo el alcalde. Bueno, entre pues, pero va a ser usted un rehén más. O lo van a matar en el camino. Por supuesto, no entró, ¿no? Eran senderistas los que sabían. En el pabellón azul, en el penal de Frontón habían varios pabellones. Uno de ellos era el pabellón azul, que era exclusivamente para senderistas. Ellos se habían hecho de esa zona una zona liberada. Cuando yo llego, había un oficial de la Guardia Republicana. Yo era capitán de corbeta, como un mayor del ejército, en el grado, ¿no? Yo llego y me encuentro con este subteniente o alférez de la Guardia Republicana, y lo primero que le pido es, estoy hablando de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, dame un plano del pabellón azul para ver por dónde podemos entrar. Y me dice, no hay planos del pabellón azul. Ya, bueno, no importa, agarremos un cartón, dibújame más o menos cómo están los accesos, los baños, las cuadras, las camas, en fin. No puedo, me dijo. ¿Por qué? Porque no entramos, me dijo jefe. ¿Cómo que no entran? ¿Qué controlan ustedes? Cantidad. A la hora de la mañana que hacemos el deserraje, en el patio Forman contamos 1 o 3, 300. Listo. Ellos contaban números. No tenían el control. Nada, era zona liberada. Claro. Dicho por él. ¿Solamente el pabellón azul? Solamente pabellón azul, porque el otro eran presos comunes. Ahí sí había control, había registros, requisas, pero el pabellón azul era una zona liberada. Lo único que hacían los republicanos era el deserraje en las mañanas, y cuando entraban dentro del edificio ponían un cerrojo. Pero ¿qué había dentro? No había ni siquiera control de las visitas. O sea, ellos tenían todas las semanas, venían lanchas con los familiares. Y digo, ¿y cómo hacían el control de las visitas? Entonces, no, nada, señor. ¿Y cómo que nada? ¿Cómo sabes quién entra? No, a la hora de formarse habían 300. Y tenían que salir, si la visita eran 25, bueno, 25 salían. Pero ¿quiénes salían? ¿Había un control? No. Y no había un control del registro de identidad de los que vivían. No había. Y cuando los republicanos, porque por ahí también pasaban los cartuchos de dinamita y todo el material con el cual hicieron armas artesanales, ¿no? Entonces, y cuando alguno de tus colegas le detectaba algo en la lancha, ¿qué le contestaba el senderista? Por si acaso, yo sé que vives en San Martín de Porres, tu esposa se llama Claudia, es una morena y tienes 3 hijitos, ¿no? Ya, cuidado nomás. Estaban amenazados. Entonces tampoco hacían nada. Entonces, por eso se definía como una zona liberada. Pues. No había ningún control del Estado sobre el pabellón azul. Mucha gente lo ha tomado como eufemismo. No, pero era literalmente literal. así. Mira, en toda operación militar, lo primero que se tiene que hacer es tener inteligencia. En realidad, la operación ¿cómo se llama? Del Frontón fue el primer rescate exitoso de rehenes.
y lo hicimos en las peores condiciones. Sin desmerecer Chavín de Huantra, que fue una operación brillante y que se enseña como operación exitosa en todas las escuelas militares, ha habido siempre una leyenda negra sobre el frontón, que fue la matanza del frontón, pobres terroristas rendidos, o sea que encima... Narrativa, pues no es cierto, o sea, encima de que somos seres sedientos de sangre, que nos encanta matar a gente desarmada, somos brutos, porque encima dejamos a 20 y tantos vivos, para que cuenten lo que había pasado. La masacre, le llamaban. La masacre del frontón. Entonces se generó toda una leyenda negra. Pero en términos reales y verdaderos, fue la primera operación de rescate de rehenes exitosa. ¿Cuándo comenzó esa narrativa de la masacre del frontón? Yo creo que ¿Con Paniagua? Bueno, todavía era Alan, acuérdate. Y Alan sale en la televisión a decir que, más que nada, lo hizo por Lurigancho, ¿no? Pero se van ellos o me voy yo. Nunca se fue, ¿no? Pero era un poco el discurso político del momento, ¿no? Entonces, yo creo que la campaña de la izquierda empieza al día siguiente. ¿Qué pasa? Tienes que pensar que las células de aniquilamiento salían del frontón. Como no había ningún control de quién entra ni quién sale, solamente si habían venido 30 en la lancha, 30 salían. O sea, se escapaban y venían otros. No, o sea, claro, hacían el change, pues. Una cosa de locos. Es que no había ningún control. O sea, no habían presos. Nosotros hemos encontrado cómo entrenaban los senderistas, cómo preparaban sus atentados. Vía representaciones teatrales. Entonces, iban a hacer un atentado al almirante Ponce, que en paz descanse. Nosotros hemos encontrado en la isla el guión del atentado. ¿Qué hacían ellos ahí? Bueno, tú ahora vas a ser el campana, tú eres el que ejecutas, tú eres el que estás de apoyo, y hacían una representación teatral, donde representaban cada uno su rol. La célula que iba a salir a aniquilar. Entonces, esa célula, como no había ningún control, venían los visitantes, se cambiaban de lugar, salía esta célula, cumplía su atentado y regresaba a la isla. Las fuerzas del orden policiales jamás los iban a encontrar, pues. Fue un diseño muy inteligente, malévolo, asesino, maldito, pero muy eficiente para ellos. Y controlado por Abimael. Pero por supuesto. Claro. Además, Abimael da la orden y dice, tenemos que... Porque bueno, todos entendemos que no fue un accidente que los 3 penales se levantaran simultáneamente. Claro, bueno, estaba coordinado, claro. Y Abimael les dijo que quiero una cuota de sangre. Eso de ahí van a ser las luminosas trincheras de combate. O sea, esta gente estaba fanatizada y estaba dispuesta a inmolarse, como que así pasó. Entonces, es después ya de mucho esfuerzo de nosotros, sí, que logramos la rendición. ¿El levantamiento fue con armamento que se había introducido de fuera o es verdad lo que se contó que le quitaron? No, primero, claro, es que a la hora que van a hacer el deserraje en la mañana del día 18, ahí capturan a 3 republicanos y les sustraen y se quedan con las armas. El fusil con que me disparan a mí, porque por ahí escuché alguna vez, si estabas con chaleco, ¿cómo es que te han herido si tenías chaleco? Claro, todos teníamos chalecos, todos los infantes estábamos operando con chalecos, pero es un chaleco contra armas de puño. Revólver, sí. Un revólver, una pistola. Sí. O una esquirla de una granada. De eso te protege ese chaleco. A mí me disparan con un G3 y el proyectil pasa de lado a lado. Entonces, en el caso de ellos, los pobrecitos que solamente tenían armas artesanales, tenían unos chalecos mucho más eficientes que los de nosotros, claro, mucho más pesados, porque ellos estaban en una posición que no necesitaban moverse, estaban en una posición defensiva. Pero sus chalecos eran, esto que los has de haber visto en el museo, estos costales con el canto rodado. Canto rodado es esa piedra ovalada y chata que hay en la punta. Sí. Bueno, esas costales con ese canto rodado es un chaleco muy eficiente. Sí. Ese sí te puede resistir un proyectil. Y ellos exigían, también para contextualizar, la liberación de todos, claro, a nivel nacional. Claro, ¿no? Esa era parte una de las famosas, ¿no? Cambio en la política económica, el discurso que hemos escuchado siempre, ¿no? Pero bueno, el hecho concreto es ese. Se habla de que a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Que había una misilera que disparó un misil o que se había cañoneado la isla, lo cual es un absurdo, ¿no? Teniendo a la propia tropa ahí nos hubiéramos muerto, sí, por producto del bombardeo, ¿no? Y hay otras versiones también a modo de acusación que son también irrisorias, ¿no? Como que yo lo vi ejecutar, yo he estado de lejos, es imposible ver, inclusive con binoculares no da la distancia. Primero que eso no pasó nunca, y segundo,
Efectivamente, creo que en esa época era, creo, personal de tropa, una persona que tenía serios problemas, desde antes del frontón, ¿no? Que se le iba a dar de baja por una serie de problemas, sufría de esquizofrenia y no sé qué tema más, pero estaba tratándose. Y creo que ese es uno de los que comienza a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Que él vio, que él dijo, que no sé cuántos. Yo otra vez digo, ¿no? O sea, aparte de ser asesinos, como nos quieren pintar, sedientos de sangre, fuimos tan brutos de dejar 20 y tantos vivos para que cuenten la masacre que se hizo. Si somos tan asesinos, nos limpiamos a todos, pues, que no quede ninguno. Así es. Entonces ya pues hacíamos la operación perfecta, pues. Por supuesto que hubo respeto a la vida, Diego. ¿Entraron para resguardar a quiénes específicamente? Nosotros Sí. entramos para rescatar a los rehenes, a los 3 republicanos que estaban secuestrados. Y por supuesto, atender el reclamo político. Claro, y las otras zonas también, que imagino que se iban No, se iba porque- a filtrar. No, porque están bien separados. O sea, era el pabellón azul en un extremo de la isla, las áreas administrativas, de lo que la gente que administraba el penal, personal del INPE, personal de la Guardia Republicana, y la área de prisioneros por delitos comunes. No tenían comunicación. Aislado. En ningún momento, porque eran 2 áreas bastante separadas por toda el área administrativa que estaba al centro. Ya, entonces a los 3 republicanos Sí. fueron a socorrerlos. ¿Cómo ocurre su accidente? Bueno, el mío en concreto, como te estaba contando, trato de ingresar por uno de los extremos. Nos disparaban, había que estar tirándose el cuerpo a tierra, volverse a levantar, pedir cobertura de fuego de la gente que me acompañaba. Ellos estaban en los techos, ¿no? En ese momento, no, en el segundo piso, no en los techos, en el segundo piso. En el momento que nos acercamos a la puerta, vimos la puerta y dijimos, bueno, pues trataremos de entrar por ahí. Ya los FOES habían intentado más temprano abrir un boquete en un sector, para que por ese boquete Un explosivo, ingresar. explotándolo. Sí, con cargas. O sea, ellos son expertos en el manejo de explosivos. Entonces, hay una cantidad exacta de explosivo militar que se coloca, suficiente como para que abrir el boquete y por ahí puedan pasar las tropas. A la hora que hacen eso, ocurre una detonación mucho mayor de la esperada. Entonces, los primeros sorprendidos son los fuegos que dicen, acá ha pasado algo. O sea, para el explosivo que hemos puesto, que era abrir un boquete en la pared, parte del pabellón se derrumba, un sector del pabellón se derrumba. ¿Qué había pasado? Esto es otra cosa que la gente no sabe. Explota, con se genera una explosión mayor que la esperada, porque ellos ahí almacenaban sus explosivos. Dinamita, pues. Claro, que iban entrando con este procedimiento hormiga de que las visitas, pues no sé, pues de 10 en 10 cartuchos y durante meses, ¿no? Entonces tenían una gran cantidad de explosivos en esa zona, cosa que no sabíamos nosotros, que recién nos percatamos cuando vemos una explosión mucho mayor para la cantidad de explosivos que se había empleado. Entonces, ya entrar por ahí se hizo imposible, porque parte del edificio se desploma. Entonces, había que ingresar por otro lado. Es por eso que yo ingreso por otro sector, veo una puerta y digo, bueno, vamos a entrar por ahí. Entonces, yo tenía unas granadas que se usaban en esa época, no sé si se siguen usando ahora, estoy hablando de hace 40 años, unas granadas Instalaza, así se llaman, que se ponen en la boca del fusil, de un FAL. Y lo que impulsa a la granada es el proyectil que tú disparas. Es lo que le impulsa. Entonces hay una técnica de puntería, en fin. Agarro la granada y disparo contra la puerta con la idea de que una puerta de madera pues va a explotar y por ahí vamos a entrar. Disparo y no le pasó nada a la puerta. Entonces mi primer pensamiento en ese momento fue, es material defectuoso, me tocó una granada que no falló, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces agarré otra. La pongo, vuelvo a disparar sobre la puerta y no pasa nada. No puede ser, pues dije, no, serían dos granadas defectuosas, es imposible. Entonces, por eso es que me acerco hacia la puerta. Entonces ahí le digo a la tropa, le digo, disparen, porque vamos a acercarnos. Y le digo a los 2 sargentos que están a mi lado, vamos. Entonces, vamos los 3, y efectivamente la puerta no le había pasado nada, apenas se había estillado algo afuera. ¿Qué había pasado? Ellos tenían unos catres de metal en las camas, los reos, y habían hecho una especie de sándwich. Un catre, canto rodado otra vez, esas piedras que te digo, y otro catre más. Entonces, eso estaba puesto detrás de la puerta. Tanto en la puerta del primer piso como en la del segundo piso. Entre digamos, el piso que hay entre el primer y segundo piso, habían pasado
una especie de picaporte, un poste enorme de metal, para un poco asegurar ambas puertas. Ambas estaban blindadas. Entonces, por eso... No se movía. Claro, y por eso que cuando disparamos la granada no le pasó nada. Por eso te digo, o sea, con material de circunstancia se generó un blindaje muy eficiente. Bueno, dicho esto, al ver que no podíamos entrar por el primer piso, digo, bueno, vamos por el segundo. Y es ahí donde yo me abro, porque había una escalera exterior, ¿no?, para que comunicaba primer y segundo piso, y cuando me abro para subir al segundo piso es que me disparan este francotirador. ¿Y por qué te digo que era un francotirador? Porque nos mata a uno de mis sargentos y hiere al otro, o sea, nos da a los tres. No era un tirador novato. Bueno, después cuando me hieren a mí, me evacúan, había una especie de andenes, ¿no? Y, o sea, me separan del edificio, igual van corriendo y me tiran a un costado. La distancia era relativamente corta. Los andenes estarían unos 20 metros, digamos. No, el francotirador de usted. Digamos, de un segundo piso, lo que puedes ver a un hombre abajo. No es nada. No es nada. No es una distancia de No, 150 metros. Pero espérate, después nos hemos alejado 20 metros más. Bueno, me tiran a mí al piso, yo estaba cubierto con esta especie de andenes. Edilberto Jiménez, Canito, así le decíamos a Canito, estaba sentado frente a mí con su casco y le sobraría de la cabeza pues 10 centímetros. Del andén. Del andén. Sí. Ok, yo estaba echado y Palomo estaba echado a mi cabeza, digamos. Y de pronto veo que Canito simplemente gira la cabeza y sangre por la oreja, nariz y boca. No dijo ni ahí. En ese momento le digo, Carlos, le dieron a Canito. Carlos Palomo está atrás, trata de levantarse y le dan un balazo que le entra por acá por el hombro derecho y le sale por el izquierdo. Y me dice, jefe, me dieron. No siento mis manos ni mis piernas. Bueno, le dije, tranquilo, nos tendrán que evacuar. Gracias a Dios, Carlos Palomo empieza a recuperar la sensibilidad de manos y piernas y él sale por sus medios rampando, arrastrándose. Y me imagino que informa, ¿no?, que me han herido a mí y han matado a Canito. Dicho sea de paso, no sé, esto yo lo cuento ahora muy, muy sereno, por decirlo así, pero Canito y Carlos eran gente con la cual yo había ido a la zona de emergencia varias veces. En la Infantería de Marina, no sé, en el resto de Fuerzas Armadas, pero en la Infantería de Marina un poco tienes la libertad, cuando vas a las zonas de combate, de un poco elegir con quién vas. Y uno va normalmente con la gente en la cual confía. Y estos dos sargentos eran gente de mi absoluta confianza y habíamos armado un equipo, ¿no? Nos cuidábamos entre todos. Hay una frase que escuché alguna vez que los grados, los reconocimientos en la vida militar son al final índice de que la institución te tiene confianza, ¿no? Y uno va ascendiendo y logrando ciertas cosas. Pero en combate, la gente que está al costado de uno, si decide estar contigo en el combate, lo que te está dando es un silencioso voto de confianza. Y eso es lo que realmente importa en la carrera de las armas. Entonces, siempre tratamos nosotros de que cuando tenemos que ir a operaciones de este tipo, ¿no?, o a las zonas de emergencia, de buscar gente que tú sabes que son tus hermanos, pues, en el combate, ¿no?, y que te van a cuidar como tú los vas a cuidar a ellos, ¿no? No hay sustituto, Diego, para el liderazgo efectivo si no es con el ejemplo. No hay forma. Los infantes no decimos, vayan, yo era un capitán de corbeta. Yo podría estar en un área de planeamiento y mandar a un teniente, que vaya Carlos Tello a fajarse a balazos. Pero no está pues en nuestro ADN. Los infantes no decimos, vayan, los infantes decimos, sígueme. No hay forma, no hay otra forma, si no es con el ejemplo. Que estaba a su lado y que recupera la sensibilidad en las manos, ¿le avisa al almirante Tello? No, bueno, Tello no, porque Tello en esa época era un alférez, un teniente. Le aviso, me imagino, al comandante Lazo o al comandante Vegallona, que ya estaba a cargo. Entonces comienzan a llegar, porque en el interín, antes de que Tello y Toribio Dioses me saquen y me salven la vida, vinieron los enfermeros navales. Yo he estado consciente hasta que he llegado al hospital. Tuve una suerte enorme porque... O sea, hasta ese momento seguía echado en el andén. Y he estado consciente. Yo he visto a los enfermeros navales, bueno, no había celulares, pero agarraban el radio y decían, no podemos sacar al comandante porque nos están disparando. Entonces aparecen ahí un par de locos como Carlos Tello y Toribio Dioses, tiran su fusil al lado y
a riesgo de su propia vida, pues dicen, vamos a sacar Carlos a debe haber comando. tenido 20 años, una cosa así. Sí, yo tenía 31, imagínate, él debe haber tenido en esa época 20 y tantos, ¿no? Era alférez o teniente recién ascendido, ¿no? Era muy, muy joven en la infantería marina, pero se comportó como uno de los más experimentados, ¿no? Y dio una muestra de valor y arrojo, él y Toribio Dioses y gran parte de todos los infantes que estuvimos ahí, no, pero ellos en singular yo los destaco siempre, porque si estoy hablando contigo hoy es gracias a ellos. Y eso se lo repito, ya deben estar cansados que se lo diga, pero yo se lo repito siempre que lo veo. Sí. Eso es lo que no sabe la gente, sobre todo No, pues, el joven no sabe, pues. de Sendero. No saben, De- porque han escuchado solamente una versión durante 40 años. Entonces, yo te agradezco por eso este tiempo que nos das para conversar de estas cosas, porque hay que hacerlo. Es hora también de dar la batalla cultural y de sostener lo que uno ha vivido. A mí no me lo han contado, yo estuve ahí. Yo lo viví, yo lo vi. A mí nadie me ha preguntado, ¿cómo explicas que esta comisión de la verdad, que no tiene nada de verdad ni de la reconciliación, se alarga todo un speech sobre lo que ha pasado en el frontón y a mí nunca me llamaron a declarar? ¿Nunca declaró en ningún Nunca. momento? En nada. Y después, yo nunca lo entendía. Después ya me di cuenta, ¿no? Es que lógico, pues, es que mi discurso no le hacía nada bien a la narrativa que ellos querían concluir. Porque yo al final fui una víctima. Y con estas cosas que te cuento, no apoyaban en nada la narrativa que fue la final, ¿no? De que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y que se masacró O de y ejecuciones a rendidos. extrajudiciales y todo ese tema, pues, ¿no? Sí. Entonces Lo descarta de plano, lo desmiente. claro, mi discurso y mi propia situación no estaba pues alineada o no se alineaba con el discurso y el mensaje que a ellos les interesaba dar. Por eso que yo no tengo, en alguna vez me hicieron una entrevista en algún lado y dije yo no sé si todavía sigue vivo, pero a mí me gustaría ver algún día, ¿no? O me hubiera gustado ver en algún momento, si en los momentos más terribles de la guerra contra el terrorismo, al señor Lerner, ¿no? Tratando de negociar con esta gente y apelando a la ¿cómo se llama? A la mesura, ¿no? Es que es fácil, Diego. Ahorita estamos en un ambiente agradable y todos somos generales después de la guerra. Pero cuando uno está en combate, tienes que tomar decisiones en segundos. Así es. Y eres tú o es el que te está disparando. Entonces no pidan tampoco contemplaciones, no pidan este término famoso de proporcionalidad. Sí. O sea, en la mente de estas personas, ¿qué teníamos que hacer? ¿Tirar los fusiles y qué? ¿Agarrar un cartucho de dinamita para estar en igualdad de condiciones? El patrimonio del uso de la fuerza lo tienen las fuerzas del orden, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. El uso de la fuerza, el Estado se los da a las fuerzas armadas para que la usen. Y el uso debe ser lo más eficiente, entendiendo como eficiencia lo más rápido y que origine la menor cantidad de daño a la propia tropa o a los civiles. Entonces, para hacer eso, uno tiene que hacer uso de la violencia, sí, pues, tiene que hacerlo, porque esa es la misión que nos han encomendado y nos han dado ¿cómo se dice? El monopolio. El monopolio del uso de la fuerza. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esa responsabilidad, a la hora que me dan una misión, pues tengo que hacer el uso de todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Entonces, y eso tratamos de hacer. Sí. O sea, quizás hubiera sido más fácil, ¿no? Agarrar y decir, bueno, que no entren los infantes, que no entren los FOIs, y efectivamente, pues agarrar y poner al frente a un buque y bombardear la isla, pues. Que en última instancia tampoco hubiera estado mal, porque, digamos, había que cortar eso. Pero claro, lo terrible hubiera sido que hubieran matado a los republicanos. Y eso hubiera sido. Y la misión fundamental era rescatarlos y sofocar la toma del penal. ¿Cómo terminó? Bueno, al final, esto. ya esto que te voy a contar, yo ya no estuve ahí porque a mí al final terminan evacuándome a eso de las 9 de la mañana, me deben haber evacuado. Que también fue otro tema grandísimo de suerte, porque las evacuaciones médicas estaban diseñadas para hacerlas en lancha. Pero yo ya tenía 40 minutos desangrándome. Suerte que no me agarró una... 40 minutos en el andén. Claro. Y con enfermeros navales tratando de sacarme. ¿Y seguían lloviendo balas? Seguían lloviendo balas, por eso no me podían evacuar los enfermeros. Y es ahí donde, a riesgo de su propia vida, Carlos Tello y Toribio Dioses me sacan. Tello hasta ahora está enfrentando el juicio. Claro. Por eso, o sea, él y 30 entre oficiales y suboficiales, 40 años. 40 años. Ganan en una instancia, vuelven a apelar, lo vuelven a abrir. Hay una figura
que me explicaron, yo no lo entendía mucho. En el sistema penal peruano, en los juicios, hay 3 jueces. ¿Ok? La legislación nuestra, según me explican, solamente se puede, uno de ellos puede ser reemplazado, ya sea porque se enfermó, porque se fue, porque se murió, lo que sea. Si 2 son reemplazados, el juicio vuelve a foja cero. Bueno, yo no sabía eso, ¿no? Bueno, esto ha pasado 2 veces. O sea, en el transcurso de los 40 años, cuando la causa iba avanzando, se iba ganando, las causas se sobreseían, declaraban que no había fundamento y que no había razón para continuar, de pronto, págate. No, esto es, no hay ninguna duda de que esto ha sido una persecución con un interés muy específico, ¿no? De que sea hacia los militares. Pero no quiero perder el hilo de lo que estaba contando. 40 minutos en el andén, bueno, y de ahí sí logran sacarlo. Carlos Tello y Toribio Dioses me logran sacar. ¿Qué otro tema me ayuda grandemente? Que si me evacúan en lancha yo no llego vivo. Porque si bien no me agarra la bala, no me agarra una arteria grande, me hubiera ido en minutos, hubiera fallecido en minutos. Afortunadamente, bueno, me pasó por los intestinos, me rozó el hígado, pero no me agarró ni una arteria importante que hubiera hecho que me desangre rápidamente. Eso fue una gran suerte. Pero me estaba desangrando. Yo llego con presión 4 al hospital. Con presión 4, para que se entienda. ¿Por helicóptero? Claro. O sea, como llegó Mantilla en un helicóptero, te comenté que había llegado Mantilla en un helicóptero. No lo he comentado todavía. Llega Mantilla por este tema de presión política y seguramente me imagino que Alan le dice, oye, ándate a la isla, ¿por qué no se recupera el penal? Ministro en ese momento. Creo que era ministro, ¿no? Él fue el secretario en un momento de Alan y creo que en esa época que era ministro del Interior o algo así. Llega en su helicóptero y bueno, ve la situación, que se está combatiendo el tema y en ese helicóptero es el que me evacúan a mí. A Canito y a Carlos Palomo y a otro más que estaba herido nos evacúan al Centro Médico Naval. Entonces llego en minutos al Centro Médico Naval, pero llego con presión 4. Yep. Con presión 4, para que se entienda, tú, digamos, tratas de sentirle a una persona con presión 4 y no es posible sentirle el pulso. Entonces, cuando yo llego, la gente, inicialmente unos enfermeros que me reciben, esto me lo cuenta un compañero mío que estaba ahí recibiendo a los heridos, dicen, uy, el comandante ya está frío, no tiene pulso. ¿Qué hacemos ya con sus botas? Ya, déjala nomás porque ya no nos va a necesitar. Entonces, una broma media macabra, ¿no? Entonces, afortunadamente, ahí llega un médico, ya con estetoscopios, con material, me chequea y dice, está vivo todavía. Entonces, así nomás, en caliente, corta mi uniforme, todo, y entro a sala. Me meten 80 días, ¿no? Digamos, contra toda la asepsia y los procedimientos. Pero estaba desmayado ya, ¿no? Yo me acuerdo hasta que he estado pasando por el corredor y veía a los fluorescentes pasar, ¿no? O sea, que estás con la camilla y ves que las luces van pasando. Sí. Hasta ahí ya me desvanezco, ya no recuerdo más. Esto de los enfermeros me lo contó mi compañero que te digo, que por supuesto le pegó una cuadrada a los enfermeros porque mi esposa estaba cerca, mi esposa ya estaba, ya le habían avisado que yo estaba herido. Entonces ya te imaginas la pobre lo que pasó, ¿no? Pero bueno. Que lo logran salvar en la operación, vuelve a la vida. Sí, ¿no? Tuve mucha suerte. No era mi día, creo. Bueno, o sí, o tal vez sí. O tal vez sí hubiera sido, de esa pero bueno. manera. ¿Vegallón, el que usted dice, fue el que fue asesinado luego en Bolivia? Sí, claro. Por Sendero. Sí. No le perdonaron nunca. Marina, digamos, el rescate de rehenes del frontón, lo que origina al final, y eso es por eso Sendero nunca le perdonó eso a la Marina, y por eso se logra comprender después el accionar de ellos cuando atentan contra el almirante Cacerata y contra el almirante Ponce Canesa, contra el comandante Alzamora, que son atentados directos contra personal de oficiales, ¿no? Y más allá también de los atentados contra el propio personal naval, personal subalterno, porque lo que se hizo en el frontón estaba el Estado Mayor de Sendero. Ahí se planeaban todos los atentados. Y de ahí salían las células de aniquilamiento. Con total impunidad. Pero por eso no había control. Locos. No había ningún control. Entonces, en ese entender, Sendero también nos agarró y nos las tenía jurada. Tanto es así, de acá Juan Carlos Gallona, para mí uno de los infantes más brillantes que ha tenido la Infantería de Marina, un hombre con un valor enorme, jefe de Estado Mayor de la Fuerza, comandando las tropas en el terreno, otra vez. Lo que te decía en un principio, ¿no? Es que los infantes de Marina no dicen vayan. Era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza. Pero quiso estar al lado de su tropa
y no solo estar ahí en una posición de planeador, que es una gran responsabilidad, sino al frente de la tropa. Y él hace un asalto al pabellón azul también. Sí. Bueno, entonces Sendero se lo jura. Claro, y bueno, sí. Pasa lo que pasa. Dos cosas. No quiero dejar de mencionar el seminario de mañana, que para que se puede conectar la gente, ¿no? Sí, que entiendo que sí. Entiendo que va a haber un seminario que se pueden conectar, sí. Por Zoom se pueden conectar. 40 años de este evento que estamos hablando. Pancho Tudela va a estar... Sí, entiendo que va a estar Pancho Tudela, va a estar el hermano del almirante Vegallona, que es Ricardo Vegallona, que es también un empresario brillante, un patriota, carta cabal. Carlos Tello, por supuesto. Sergio Giampietri, que es el hijo del almirante Giampietri. El doctor Tapia. Y el doctor Tapia, Sergio Tapia, que también es un abogado brillante. Los defendió. Sí, claro. Y sigue todavía trabajando en la defensa de todas las personas, de todos los infantes y personal de Marina procesado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Yo aquí quería hacer una mención especial también, si me permites, Diego, a la labor que está realizando el contraalmirante Juan Carlos Llosa. Ha venido acá varias veces, sí. Él ha fundado, es uno de los fundadores del CGCEN, que es el Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional. Sí. Es una ONG que creo que está haciendo una labor extraordinaria. Sí. Un poco alineado con lo que estamos hablando, ¿no? Que ya es momento de que se escuche también la otra versión. Totalmente. Bueno, ¿no es cierto? Yo tengo 5 años en ese esfuerzo, pero... Lo sabemos, Diego. Me da mucho gusto que estén, digamos... Aparte muy entendible también con toda la persecución fiscal y judicial que ha habido, que mucha gente no haya querido hablar. Sí, pues. Muchos actores directos, ¿no? Como sí, usted. Pues. Pero lo necesitamos. Y en su caso, literalmente, puso el pecho. Sí. Literalmente, figurativamente. Y lo segundo que quería pedirle para terminar es, está contando cosas que ni siquiera yo sabía, que he estudiado el tema, ni siquiera yo lo sabía, con ese nivel de detalle. Que podamos terminar mandándole un mensaje, hablándole directamente a los jóvenes, claro, sí, de la verdad de lo que fue Sendero Luminoso, de las mentiras que le contaron. Con eso quisiera cerrar. Encantado. A los jóvenes de este país les habla un viejo soldado. Me es difícil porque tengo que recordar a Marino Palacios, a Edilberto Jiménez Guardia, Carlos Palomo, herido gravemente, Marco Ramírez, alumno, Lomas Poetiza fue herido gravemente, me lo encontré en Estados Unidos con un daño, le dispararon en la cabeza y tenía un daño, se está recuperando felizmente, pero le han quedado secuelas. Para mí es difícil hacer invocaciones, pero si algún mensaje les puedo dar es: confíen en sus fuerzas del orden, confíen en la infantería marina. Lo que pasó en el frontón fue el rescate de rehenes, el primer rescate de rehenes exitoso, y pagamos nuestra cuota de sangre. No fue un paseo, no fue una matanza, fue atender el mandato, la orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un presidente elegido democráticamente. Y se hizo lo que se tenía que hacer con los medios que teníamos. Y fue una operación exitosa. Permítannos que les podamos contar también la otra versión de la historia. La izquierda nos lleva 40 años de ventaja, contando solamente una versión, la que a ellos les conviene. Dense tiempo de escuchar la otra parte. Y a ustedes tomarán al final la decisión que quieran, tomarán partido por quien quieran. Pero lo justo es que escuchen ambas versiones y de ahí puedan sacar sus propias conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, capitán. Gracias por visitarnos. Gracias por el tiempo.